Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y me da muchísimo gusto estar con ustedes hoy para hablarles de lo que es el sentido de la historia, uno de los artículos de Historia para qué, pero escrito por Juan Villoro, prácticamente respondiendo a todo lo que son las preguntas que hemos estado haciendo a lo largo de este curso y que nos dicen que, bueno, finalmente, ¿cómo es qué historia para qué y cuál es el sentido de la historia? ¿Qué les parece si comenzamos entonces viendo lo que es nuestro antecedente? ¿Va? Historia, ¿para qué? Es la pregunta fundamental que hemos tratado de resolver ya desde la vez anterior. Es justamente para que conozcamos nosotros ese espacio de donde venimos y sepamos, podamos valorar hacia dónde vamos para no repetir ciertas historias o ciertos procesos. El primer acercamiento para contestar el sentido de la historia es que la historia es una afición humana por el conocimiento científico, una necesidad de aprender más. Usualmente muchas personas pasan a través de la vida y no se dan cuenta ni quiénes son, ni dónde están, ni cómo están. Pero para muchos que estudian de manera científica y de manera académica, tienen las preguntas entonces, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Por lo tanto, el primer acercamiento para saber cuál es el sentido de la historia es encontrar o resolver esa necesidad de aprender más y saber más de nuestra historia. El sentido de la historia responde al interés de conocer y aprender y comprender, mejor dicho, nuestra situación presente. Se habla y se habla muy fácilmente que los hechos en la historia fueron determinantes para cambiar el rumbo de etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que esto es más fácil que eso. Conocer la historia, comprender a las personas y saber que los que hicieron la historia no fueron superhéroes como en mucho tiempo se les creía, sino seres humanos que obedecían a sus pasiones, a sus espacios y lo más increíble, a sus intereses. La historia, entonces, nos lleva a conocer históricamente muchas de las cosas que han presentado en función del pasado. ¿Y qué les parece si aquí comenzamos con nuestras preguntas? La leyenda de los volcanes del Popoyelista, o el Iztaccíhuatl, es una de las leyendas originarias de este México, de la mitología mexica, de la mitología mexicana. Le vamos a dar el punto completo, a quien en la clase nos narre completamente la historia del Popoyelista y por qué están puestos así, cómo se le llamaba a los volcanes durante la época de los mexicas y de qué manera se presenta esta historia que está llena de romance y llena de pasión. Como vemos, estos elementos fundacionales son los que hacen crecer a la gente y creer a la gente en su propia historia y darle poco a poco identidad. Esto sucedía en México, pero en tanto en los Estados Unidos, que hoy son Estados Unidos, había tribus estadounidenses o norteamericanas y los antecedentes eran sus orígenes a partir de los animales, como el búfalo. Estaban los yaquis, los sioux, los shoshones, los apaches y muchísimos otros, que ocuparon toda esa parte norte y que tenían una deidificación hacia hacia la naturaleza, hacia los animales que les daban de comer.
y hacia todo lo que fuera el viento, el lago, el agua, etcétera. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama la película animada que habla sobre estas leyendas y que tiene relativamente muy poco, este, muy poco tiempo? Empieza con tierra y ya ustedes sabrán de qué. Y nos tienen que platicar en qué, de qué trata esa leyenda y esa película. Ese es el segundo punto. Antes de irnos de acá, vamos a poner la tercera pregunta. ¿Qué les parece si me dicen, como tercera pregunta, cómo se llamó el explorador español que junto con dos ayudantes subieron al Popocatépetl para bajar al cráter y abastecerse de, de azufre para los arcabuces y para las herramientas de fuego que ellos necesitaban? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamó ese explorador que es considerado el primer hombre moderno que subió a la cima del Popocatépetl y bajaron hasta el cráter para llevar azufre? De manera más general, tenemos muchas veces algo que preguntar y les voy a contar un chiste tonto, pero muy cierto. Se decía, para ustedes en México, hay un niño que es muy pícaro que se llama Pepito y decían que Pepito estaba en la escuela. Entonces, en medio del salón, llega la maestra y les pregunta a todos, les dice, a ver, señores, ¿quién fue el primer hombre en la tierra? Y entonces se quedan así y Pepito levanta la mano y le dice, sí, a ver, Pepito, dime quién fue el primer hombre en la tierra. Y le dice, Cuauhtémoc. Y le dice, no, la maestra le dice, no, no, no. El primer hombre fue Adán. Y Pepito le contesta, ah, bueno, es que usted está tomando a los extranjeros como referencia. Esto que puede parecer un chiste malo, a muchos les pega porque si pertenecen a alguna religión, saben que ninguna religión es originaria de América a excepción de la religión mormona. Y la religión mormona también tiene elementos de las religiones originarias surgidas en el Medio Oriente, en Asia y en toda esa parte de Israel y que han llegado hasta acá. Entonces, para muchas personas que tienen una religión determinada, saben que los judíos fueron el pueblo elegido por Dios. Las preguntas a veces son, ¿por cuál Dios? Pero como no vamos a entrar en eso y esta no es clase de teología, finalmente sabemos que hay una cosa que se llama historia sagrada y que la historia sagrada puede estar llena de mitos y llena de verdades. Pero lo único que sabemos es que se ha movido hasta el día de hoy y ha traído esa famosa peregrinación de los judíos que salieron de Egipto, que fueron esclavizados en Egipto, este, y de ahí salieron para llegar a la tierra prometida, como se le llama al lugar donde viven hoy. Esa no es pregunta, chicos? Pero hay algo más. Todo esto viene a colación por una razón. La historia no tiene sentido si no tiene sus propios mitos, si no tiene sus propias ideas, sus propias costumbres, sus propias formas. Así, por ejemplo, los mitos condicionan la cultura. Y volvemos una vez más. El mito de Adán y Eva, construido o trasladado a determinados escritos, nos dice que ellos comieron del fruto prohibido, pero no tenemos especificado que el fruto prohibido
sea una manzana, sea una sandía, sea un higo, sea cualquiera de esos frutos. Pero la tradición y la leyenda se ha ido cambiando. Recuerden la influencia griega, la influencia de los griegos. De hecho, se supone que este mito de Adán y Eva toma fuerza cuando se incorpora dentro de las costumbres griegas. Hay que recordar que los griegos en Grecia se asentaron muchos de los cristianos, de los primeros cristianos, que posteriormente ayudarían a llevar las sagradas escrituras que se aceptaron en el Congreso, el Congreso de Nicea. Se me fue ahora el nombre, en el Concilio de Nicea. Entonces, los mitos crearon costumbres familiares, como el hecho de que en una mesa esté en la cabecera el papá, a un lado la mamá, del otro lado el hijo mayor, y de esa manera se van viniendo hacia abajo. Están también los hábitos de casa, la integración de las castas sociales, la edificación de ciudades, la migración o permanencia en algún lugar determinado. Y estos mitos fueron dándole fuerza a las historias modernas. La Gran Tenochtitlán se funda porque llegaron los aztecas al Valle de México, al Valle del Anáhuac, donde encontraron a un águila devorando una águila parada sobre un nopal. Ya después hablaremos de lo demás. Está la migración judía que fue peregrinando a través del desierto del Sinaí hasta llegar a la tierra prometida. Ok, vamos bien. ¿Y qué otros mitos hay? ¿Qué otros mitos hay en las fundaciones de cada una de las ciudades? Muchísimos, muchísimos chicos, y muchísimos que nos hacen entender que el pasado explica, pero también condiciona el presente. Esa es la primera conclusión a la que llegamos. ¿Cómo nos explicamos a través de? Mm, Muchas veces se ha dicho que México es la raza de bronce, pero también se ha dicho que los mexicanos son la raza del maíz. ¿Qué pasaría si supiéramos que hoy al menos el 70% de los mexicanos ni son de bronce, ni tienen una coloración de piel así, y además el maíz se importa del extranjero? ¿Cómo nos explicamos eso? A través del estudio de la historia, a través del estudio de los gobiernos, a través del estudio social y económico de cada uno de ellos. Y por eso la historia va tomando cierto sentido. Hay relaciones proporcionales entre mito y la sociedad primitiva. Es proporcional a la historia y las sociedades. Entonces, las funciones de la historia son narrarnos todo lo que es el pasado, desde allá, así, hasta el presente. En nuestra historia, iríamos desde enero de este año hasta diciembre de este año. Es decir, nuestro pasado está atrás de enero, nuestro presente está en septiembre y posteriormente irá hasta diciembre, donde se encontrará con el futuro, que es el año que entra. La historia tiene ciertas funciones y el pasado solo se descubre de lo que explica el presente. El presente plantea interrogantes que incitan a buscar en el pasado. Y la segunda y tercera conclusión son muy sencillas. El sentido de la historia es que la historia explica el presente en función del pasado y la historia comprende al pasado desde el presente. Pero volvemos a lo mismo. Hay que hacerlo con cierta medida, con cierto espacio y con cierto esfuerzo. La historia finalmente se sujeta al papel del historiador. Y el historiador podemos ser cualquiera de nosotros. Primero, hay una dificultad para separar el contenido. Si se tiene una ideología, cuesta trabajo separar objetivamente una idea de otra.
Ese es el contenido científico del ideológico. Hay que separarlos. Muchas veces separar el mito de la realidad. Y nada más vayamos a esto. Si Adán y Eva vivían en el paraíso ¿dónde estaba realmente ubicado geográficamente en nuestro entendimiento y nuestra comprensión actual? Si estaba en Israel, tenemos un problema, porque en Israel, en esa tierra que es muy fértil, no había manzanas. Las manzanas estaban en el macizo continental europeo. Y entonces en Israel, ¿qué había? Como estaba cerca del desierto, pues estaban los dátiles, las especias y algunas otras situaciones como esas. Entonces, a veces la situación histórica llega a rebasar al individuo y el individuo tiende a separarlas y a contar únicamente el lado que le conviene. Así el sentido histórico plantea necesidades históricas, es decir, cómo construyo a un héroe, cómo construyo una situación ideal y cómo hago que se vean las cosas a mi favor. El sentido histórico ayuda a comprender los lazos de unión social y la comprensión de esta cohesión genera diferentes actitudes. Es decir, vamos con México. México es un país muy grande que aglutina a los mexicanos, pero este país, al ser tan grande, tiene ubicadas tres zonas geográficas muy claramente. El norte, los estados del norte, el sur, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, los estados del centro, y no dejemos fuera a las costas, ni a Acapulco, ni a Veracruz. Entonces, esas formas diferentes crean que cada uno tenga sus propios héroes, sus propios mitos y su propia forma de entender la historia. Así el sentido de la historia se va acomodando de acuerdo a lo que hemos estado viendo cada uno de nosotros. No quiere decir que la historia sea diferente para cada persona. Quiere decir que lo que entendemos de la historia y lo que le da sentido a la historia es precisamente la capacidad de construir una nueva forma de entender la actualidad social. Soy Eddie Aynar y me da mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Ah, y recuerden, tómense su chocolatote. Hasta la próxima.